jornada para todos ustedes. Sean bienvenidos a una nueva edición informativa en Córdoba Noticias en un día de mucho frío. ¿Cómo estás, Joel? Buenos días. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo va? Por supuesto, el saludo a todos ustedes. Sí, la verdad que sí, pasamos por agua, con frío. La verdad que estas condiciones a mí particularmente no me gustan, pero hay gente que le encanta. Sí, bueno, ¿pasamos por agua o por agua-nieve? Porque en las altas cumbres ha nevado. Sí. Ayer hasta me generó dudas si no estaba rebotando, que la famosa agua-nieve rebota sobre el parabrisas. Pero bueno, en concreto está helado. Exactamente, se lo habíamos advertido, mínimas muy pero muy bajas. Mañana no nos vamos a adelantar demasiado, pero vamos a tener ya bastante por debajo incluso de los 5 grados la sensación térmica, pero muchos temas tenemos para compartir con ustedes en esta jornada. Por un lado, este fallo a favor del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, este fallo de la Corte Suprema en torno a la suspensión de clases, este pedido que hacía Larreta de poder tener autonomía sobre el territorio que gobierna. Bueno, algunos de los temas que vamos a estar desarrollando. Sin dudas, y todo lo que se ha desprendido después, porque es impresionante la cantidad de tweets, de reclamos y demás, inclusive rozando esto de como si fuera un golpe de Estado, impresionante, o sea, desde el oficialismo cuestionando la decisión de otro de los poderes del gobierno. Bueno, increíble, pero impresionante hasta este momento. Inclusive hay otras conclusiones sobre el fallo que se dio a conocer ayer pasada la hora del mediodía. Sin dudas, bueno, recordemos que en nuestro país tenemos división de poderes. Evidentemente no a todo el mundo le gusta que así sea. Y régimen federal. Totalmente, y régimen federal, que es lo que en este caso se ponía en discusión. Algunos de los temas que vamos a abordar. También no nos vamos a olvidar de lo que sucede con el coronavirus, la pandemia en nuestro país y principalmente haciendo hincapié en lo que sucede en Córdoba. Bueno, en relación a esto en particular vamos a estar hablando y también me dijo Ricky Vázquez, por supuesto que voy a hablar de Talleres. Porque hoy es el partido, definitivamente es el partido donde Talleres prácticamente tiene que ganar si quiere tener algún tipo de chance. Ya la tiene complicada, pero tiene que ganar en Brasil. Un partido sin lugar a dudas de definiciones, mucha atención para el público cordobés. Algunos dicen el 50% de Córdoba. El tema de los porcentajes siempre es discutible. Mientras tanto, vamos a ver cómo está afuera en esta jornada gris de muchísimo frío. Bueno, para hoy se espera una máxima de 14 grados, o sea, para que se ilustren lo que va a ser toda la jornada del día de hoy, con precipitaciones también durante todo el día en todo el territorio provincial, con mínimas que acusaban el termómetro de que iba a ser un día así. Fíjense, 3, 4 grados, 5 en algunas localidades, impresionante. La verdad que para aquellos que no les toca salir en el día de hoy, bienvenido sea, Sin lugar a dudas, dejamos definitivamente en el pasado lo que fue un sábado, domingo y lunes con 30 grados de máxima para adentrarnos de lleno en estas temperaturas 100% invernales en pleno otoño. Mientras tanto, es momento de comenzar a informarlos a través de los títulos. Impacta la nueva ola de coronavirus. Desde el inicio del mes corriente hubo 66 decesos en el territorio provincial y el reporte del Ministerio de Salud de este martes informó el número diario de mayor en lo que va del año. Fueron 32 en tan solo 24 horas. Nuevo grupo prioritario recibe la vacuna. El Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba informó que desde este miércoles se inicia la vacunación a bomberos voluntarios en el marco de plan de vacunación contra el coronavirus como personal estratégico ante el inicio de la época de incendios forestales. La Corte Suprema falló a favor de la presencialidad. Por unanimidad avalaron el reclamo de la Ciudad de Buenos Aires en contra del decreto presidencial que exigió suspender las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires y le reconocen al distrito porteño las mismas facultades que a una provincia. Aumento del salario mínimo vital y móvil. El gobierno nacional oficializó la suba del 35% en 7 tramos acumulativos desde abril hasta febrero del año próximo, tal como fue acordado el 27 de abril pasado en la reunión del Consejo del Salario, en la que participaron autoridades nacionales, los sindicatos y también los empresarios. Rige un nuevo aumento del pan. El Centro de Industriales Panaderos de Córdoba ya aplica un nuevo aumento en el precio de todos los productos de panificación.
El incremento es del 9% para el pan francés y miñón y del 19% para los criollitos y las facturas. Condenan a un docente por hostigar a estudiantes. El hombre fue encontrado responsable de realizar comentarios inapropiados acerca del cuerpo de los estudiantes, de su vida sexual, de hacer gestos con su lengua y labios de manera lasciva, entre otras actitudes, según informaron desde el Ministerio Público Fiscal. Las situaciones se dieron en un contexto de jóvenes de 13 y 14 años. Docentes universitarios cerca de acordar un nuevo aumento. El acuerdo se abonará en 6 tramos de aumentos hasta febrero del 2022 e incluye cláusulas de revisión en septiembre y febrero. Los gremios convinieron el pago de un bono para gastos de conectividad de 1.000 pesos para la totalidad de los docentes desde abril hasta diciembre. Y como lo anticipábamos al comienzo del programa, mucha es la polémica que se ha desatado tras conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia que apoyaba el reclamo del de Horacio Rodríguez Larreta en torno a la situación de la presencialidad de clases. Recordemos que el presidente Alberto Fernández había dictaminado a través de un DNU la suspensión al menos por 2 semanas de la presencialidad, a lo que luego fue extendido. Lo cierto y concreto es que Larreta dijo: nosotros tenemos la posibilidad de contar con nuestra propia autonomía, es decir, que el artículo 2 de este decreto era lo que se estaba cuestionando. Como bien decías vos, Joel, por unanimidad la Corte Suprema ha fallado a favor del gobierno de Larreta, en este caso para permitir la continuidad de las clases presenciales, a lo que ha sido fuerte y duramente cuestionado por el gobierno nacional. Y es por eso que estamos con Antonio Hernández, un abogado especialista en Derecho Constitucional, para analizar en detalle este fallo y sobre todo cuáles pueden ser las consecuencias en torno a futuras medidas que podrían tomarse. Muy buenos días, doctor. Joel y Flavia, les saludamos desde Córdoba Noticias. ¿Cómo les va? Mucho gusto en saludarlos. Buen día. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, doctor. Y en este caso, bueno, se ha generado una cierta polémica, lo decíamos recién, en torno a este fallo. ¿Cuáles son las principales implicancias desde el punto de vista del derecho constitucional y también del derecho político? El fallo es muy importante en cuestiones federales, porque claramente la Corte reconoce lo que se había sancionado en la reforma constitucional de 1994 a favor de una autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, que es un nuevo miembro en la relación federal, que es casi como una provincia y, por supuesto, tiene su propia constitución que garantiza derechos como los de salud y educación. Así que, en definitiva, la Corte lo primero que hace, es cierto, son 3 votos, pero todos concurren para afirmar esto, la autonomía plena de la ciudad de Buenos Aires, algo que ya venía reconociendo la Corte en una serie de fallos anteriores. En segundo lugar, la cuestión va algo más allá del tema de la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, porque se introduce en un tema muy importante que ya tiene que ver con el resto de las provincias o incluso de los municipios. Es decir, un análisis muy claro de cómo se distribuyen las competencias en la Federación Argentina. Se afirma en ese sentido que el gobierno federal tiene facultades limitadas porque solamente puede ejercer aquellas que han sido delegadas por la Constitución, y en caso de conflicto, tratándose de facultades concurrentes como estas, las de salud y educación, es decir, quien tiene la mayor competencia en materia de salud y educación, en este caso, es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como pueden ser también las provincias argentinas. Después, el fallo hace referencia a la importancia de un federalismo de concertación y por eso menciona la importancia del Consejo Federal de Educación. Así que, en definitiva, este fallo es muy importante en materia de federalismo y podríamos decir también que hay otras consecuencias que aparecen no solo en el voto de mayoría, sino en los votos individuales, tanto de Rosenkrantz
como el de Lorenzetti, y es que se hacen referencias muy importantes a que la pandemia en modo alguno puede significar que la emergencia deje de ser regida por la Constitución, de tal manera que toda limitación de derechos tiene que ser proporcional, tiene que ser razonable. Además de esto, particularmente en el voto de Lorenzetti se hace referencia a una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto es algo en lo cual yo he insistido en los últimos tiempos. Solamente por ley formal del Congreso se pueden limitar los derechos constitucionales. Así que, en definitiva, es un fallo muy importante, coloca un freno a todo lo que significa estos decretos de necesidad y urgencia, que lo único que revelan es una profundización de lo que se ha llamado el hiperpresidencialismo. Acá debiera estar en el centro de la cuestión el Congreso dictando las leyes respectivas en todo lo vinculado a la cuestión de la pandemia. Después de la reforma de 1994, donde usted fue convencional constituyente, ¿le sorprende que todavía se esté debatiendo sobre cuestiones federales, sobre la autonomía de la ciudad de Buenos Aires? Digo, porque ha pasado mucho tiempo y todavía parece que hay cuestiones no claras, pese a que ya la Corte se ha pronunciado en otros fallos en relación a esto. Es muy buena la pregunta, Joel, muy buena, porque nos lleva a un tema muy profundo que yo también vengo señalando hace tiempo. Es decir, acá hay una débil cultura de la Constitución y de la legalidad. ¿Cómo puede ser que algo para lo cual no hay que ser un jurista, que es interpretar el artículo 129, que te habla de una autonomía plena de la ciudad? Yo creo que esta fue la creación más trascendente de la reforma del 94. ¿Cómo puede ser que esto todavía se discuta habiendo ya fallos muy claros de la Corte a partir de 2016? Pero esto ya tiene que ver con otra cuestión, que es lo que yo dije inicialmente, es decir, el país de la anomia, como decía Nino, de la débil cultura de la Constitución y de la legalidad. Pero si nosotros fuimos constituyentes con Maqueda, con Rosati y con Cristina Fernández de Kirchner, ¿cómo se van a sorprender con este tema y cómo van a aparecer con estas descalificaciones al fallo, cuando en definitiva acá aparece otro tema? Es decir, la idea de desconocer cuestiones fundamentales del sistema republicano y federal de nuestra Constitución. No hay ninguna duda que las afirmaciones del presidente, de la vicepresidenta, del ministro de Justicia y ahora del viceministro de Justicia son verdaderamente lamentables, y lo que desnudan es otra intencionalidad. Es el ir por todo, es ir por encima de la Constitución, es afectar la división y equilibrio de los poderes. Esto es lo que está ocurriendo en este momento. La Corte simplemente ha cumplido con su deber. Doctor, es sin lugar a dudas muy preocupante lo que está mencionando, porque estamos hablando de un presidente que, además de ser abogado, es docente en la universidad. La vicepresidenta también es abogada. Digo, estamos hablando de una situación de desconocimiento de derecho que, a juzgar por los títulos que tienen, no, pero esto podría poner en riesgo la división de poderes. ¿Cree que se está poniendo en riesgo la división de poderes? Por un lado, esa es la pregunta, y por otro lado, el año pasado estuvimos gobernados por un decreto de necesidad de urgencia tras otro, dejando de lado en muchos casos el derecho constitucional. ¿Qué implicancias va a tener esto futuro? No hay ninguna duda, Flavia, que tenés razón en lo que estás planteando. En primer lugar, una situación institucional muy seria que estamos viviendo. Se está avanzando sobre la quintesencia filosófica y política de la Constitución, que es tener una democracia republicana y federal. No hay ninguna duda que están desconociendo un fallo de la Corte, y además es inconcebible que esto ocurra por parte de autoridades tan importantes. Pero esto es la realidad institucional que nosotros estamos viviendo. Y bajo el punto de vista, yo creo que esto también hay que vincularlo ya con otra cuestión. La propia vicepresidente y Zaffaroni han hablado en el vamos por todo, incluso de una nueva reforma de la Constitución. Así que eso es lo que se esconde detrás de todo esto. ¿Y qué es lo que yo creo?
que a lo largo del tiempo, tal como lo dije muy tempranamente en artículos que publiqué en Clarín y en La Voz del Interior, se gobierna por decretos lejos de la Constitución. Ha dictado el presidente exactamente 97 decretos de necesidad y urgencia. Esto te revela entonces, pese a lo que dice el artículo 99, inciso 3, que es muy claro también, para esto no hay que ser un constitucionalista. El artículo dice, el presidente no tiene facultades legislativas y solamente en circunstancias excepcionales, cuando no se pueda seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes, solo en ese caso se puede dictar un decreto de necesidad y urgencia, siempre que no se trate de materia penal, tributaria, de partidos políticos o electoral. Y además hay un trámite que cumplir. ¿Cómo será que todo esto es muy grave? Que el jefe de gabinete es el que tiene que presentarse ante la Comisión Bicameral Permanente para explicar cada decreto de necesidad y urgencia. Tiene 97 ausencias. El señor Cafiero, que es otro que ha dicho también cosas realmente tremendas de este fallo de la Corte, también evidenciando un enorme desconocimiento de la Constitución Nacional. Bueno, esta es obviamente la decadencia institucional de la Argentina, esta es la situación en que nosotros nos encontramos y esto claramente nos está diciendo que el único camino que tiene la Argentina para ser un país en serio, porque el país ha perdido el rumbo hace mucho tiempo, es volver a la plena vigencia de la Constitución, cuyo primer objetivo, como lo dice el preámbulo, es consolidar la unión nacional. O sea, frente a todos los problemas que tenemos, incluido la emergencia, han partido de la base de que la emergencia transforma el sistema federal en sistema unitario y que además, en vez de sistema republicano, donde las mayores competencias están en manos del Congreso, donde está la soberanía popular y la mayor representación del pueblo, se puede gobernar simplemente por decreto y por pocas personas. Claro, así nos está yendo. Uno de los peores manejos de la pandemia que se han dado a nivel mundial. Sí, lamentablemente en los números y los datos concretos se refleja parte de lo que usted menciona. Así que, doctor, muchísimas gracias por su tiempo y sobre todo por la claridad de sus conceptos. Gracias por esta posibilidad, los felicito, les mando un gran abrazo. Muchísimas gracias. Así escuchábamos entonces al doctor Hernández, en este caso hablando sobre este fallo de la Corte Suprema de Justicia. ¿Quién mejor él para hablar sobre estos temas? Convencional Constituyente de la Reforma de 1994. Cuestiones que sin lugar a dudas van a seguir generando mucha polémica, ¿no? Un detalle, en el fallo también se aclara que si esto se hubiera tomado por ley, estas decisiones, también la Corte hubiera hecho lugar al reclamo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, justamente por las competencias que tiene un régimen y otro, un gobierno y otro. Así que particularmente, porque recordemos que el gobierno nacional iba a pasar al Congreso leyes para que se pudieran tomar determinadas decisiones. Bueno, aún así, la Corte en su fallo que emitió ayer ya aclaró que por ley también se hubiera pronunciado de la misma manera. Vamos a ver qué sucede en la continuidad de la jornada, porque seguramente esto va a seguir generando más polémica de la que ya se ha generado. Mientras tanto, vamos a una pequeña pausa y ya venimos con más. Para todos hay un plan. Sumate con tu familia. 0810-333-9701 y 03-516-3326-64. Planes de salud del Hospital Italiano. Te cuidamos siempre. Nuevas soluciones habitacionales para familias de Alejandro Roca. Juan Schiaretti entregó las escrituras definitivas de lotes del programa Lo Tengo a 35 familias de esta localidad del departamento Juárez-Selman, que ahora podrán cumplir el sueño de la casa propia. Además, el gobernador anunció la construcción de la planta cloacal y el desvío de tránsito pesado que beneficiarán a los vecinos de la región. Del acto también participaron los ministros Ricardo Sosa y Laura Jure y la intendenta local Ariana Viola. Entre todos podemos y hacemos más.
AVEC te abre las puertas al nuevo Peugeot 208. Ahora podés subirte al auto del año con solo el 10% del valor total o entregando tu usado como parte de pago. Y el resto podés pagarlo 100% financiado. El nuevo Peugeot 208 de producción nacional saltó a la fama por ser referente en seguridad, tecnología y diseño. Se produce en el Palomar y se presenta en 7 versiones divididas en 4 niveles de equipamiento, 2 motorizaciones y 2 opciones de transmisión. Fue premiado en Europa en marzo del 2020 y en Argentina recibió el premio del Auto del Año 2021. Subite al nuevo Peugeot 208 acercándote a AVEC en Castro Barros 1155, Córdoba, o comunicándote por WhatsApp al 351 742 2020 o encontrando más información en www.avec.com.ar. Ferrocons. Construir es posible. Como me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, de pies a cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Cuando tú me tocas, toca, toca, toca. La baby me provoca, boca, boca, boca. Cuando tú me besas, me daña la cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Toca, 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 toca. Como me provoca. Lo nuestro fluye como el aire. Me besas, de pies a cabeza. También me gustan tus labios de fresa. Toca, 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 toca. Como me provoca. Lo nuestro fluye como el aire. Me besas, de pies a cabeza. Sé que a ti te gustan mis labios de fresa. Con Alcance vas a encontrar planes de ahorro a tu medida. 25 años cumpliendo el sueño de los argentinos. Ahora Alcance está mucho más cerca. Ingresá en www.alcanceplanes.com.ar y empezá a ahorrar. Al ritmo de Tini Stoessel seguimos compartiendo información, en este caso a través de los títulos. Altagracia investigan la muerte de un hombre. El cuerpo de un joven de 23 años fue hallado en el parque del Sierras Hotel. En la misma zona apareció muerta una mujer semanas atrás. La policía investiga las circunstancias de los hallazgos. Río Primero, no eran ladrones, era un puma. Municipales encontraron un vidrio roto y pensaron que era producto de la inseguridad.
al ver las cámaras, se dieron con que se trataba de un puma. El animal es intensamente buscado para ser devuelta a su hábitat. Punilla, municipales consiguieron un aumento. En Casa Grande acordaron un incremento del 38% que llegará al 43,7% acumulando en noviembre. En La Falda, Valle Hermoso y Huerta Grande lograron aumentos similares. Río Tercero, en un basural ilegal, papeles municipales. Una concejala pidió informes al Consejo Deliberante local por el hallazgo de papeles que corresponden al manejo interno del municipio local en un basural a la vera del río Talamochita. Bueno, si uno dice que hay aumento, no es noticia. Y No. lamentablemente lo que es aumento de panificados tampoco es mucha noticia porque se lo habíamos contado semanas atrás y de vuelta vuelve a aumentar. Si uno esto lo aplica al combustible, si uno lo aplica a las carnes, bueno, lamentablemente siempre tenemos que estar hablando de aumentos y en el día de hoy no es la excepción. Un producto muy consumido por los argentinos que obviamente por este contexto en particular de la economía se ve restringido como tantos otros alimentos para el consumo. Bueno, en el día de hoy ha subido nuevamente. Obviamente cuando uno habla del aumento del pan, incluye también el resto de los panificados, como es criollos y facturas, por ejemplo, que tienen como insumo básico la harina. 9%, mucho. 9%, estamos hablando del pan, pero si nos vamos a especialidades, criollos, facturas, es del 19%. Se trata del tercer aumento en lo que va del 2021, acumulando de esta manera un 51% de incremento. Sin dudas, un golpe al bolsillo y una mala noticia cuando se viene el frío. Definitivamente, porque hoy está definitivamente para criollitos, para facturas. Vamos a repasar, si le parece, Claro. a ver un detalle de cómo han quedado configurados. Son precios sugeridos, hacemos la aclaración esa. El pan francés, 175 pesos el kilo. El miñón, 200, ¿sí? Como para tener de base en lo que es estrictamente pan. A quienes les gusta la parte dulce, la unidad de facturas comunes, 40 pesos y las de manteca, 50 pesos. Bueno, en cuanto a los criollos, algo muy consumido por los cordobeses, el criollo común queda en precio sugerido a 300 pesos el kilo, mientras que el criollo de hojalde 350. Y el último rubro también me preocupa, las especialidades. Las especialidades, esas que uno compraba para no quedar tan mal cuando iba a algún almuerzo, bueno, ahora va a tener que sacar un poquito más del bolsillo. 950 pesos el kilo, un aumento significativo. Recordemos que aquí está jugando sin dudas el aumento de las materias primas, de la manteca, de la margarina, de la grasa y por supuesto los distintos servicios sumados también al combustible. Bueno, en relación a esto vamos a saludarlo ahora a Marcelo Biondi, integrante de CIPAC, para hacer un desagregado de por qué no les queda otra alternativa que terminar aumentando. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel y Flavia te saludan desde Córdoba Noticias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo va? Bueno, la pregunta, nosotros estamos contando el detalle de los aumentos en las diferentes especialidades que uno encuentra en una panadería, pero principalmente a qué responden en cuanto a los insumos, ¿dónde se han visto más afectados ustedes? Bueno, uno de los principales aumentos se dio en la harina, que está alrededor de entre el 4, el 7 y el 8%, y en las materias grasas que aumentó, sí, desde principio de marzo hasta la fecha, en un 100%. Bueno, Eso es uno de los motivos que más afectaron. A eso sumarle que en el transcurso de estos 2 meses el incremento de lo que fue todo lo que es combustible, ¿no? Bueno, sin dudas esto encarece los traslados. Estamos hablando de los incrementos anteriores. El 18 de enero fue uno, el segundo el 18 de marzo pasado. Ahora se aplica uno en mayo, pero también mayo comenzó con distintos aumentos en la luz, en el combustible. Se espera un nuevo incremento en el combustible. ¿Creen que en el corto plazo vamos a tener un nuevo incremento? Seguro. Si este precio que hemos sugerido nosotros a partir de hoy era sin todos estos aumentos que se han dado en lo que eran tarifas, ¿no? Así que creemos, ya tenemos avisos de alguna empresa de que va a haber nuevamente aumento de materias primas. Así que bueno, estamos esperando a ver qué sucede en los próximos días. La comisión está permanentemente analizando
el avance de los precios que estamos teniendo en diferentes materias primas, por supuesto. Marcelo, contanos un poquito cómo es el detalle de estar en una economía como la Argentina, de decir, bueno, me aumentan los costos, obviamente yo tengo que tener una rentabilidad, aumento el precio, pero a la vez también no podés subir mucho porque si no, no te compran. ¿Cómo es este juego de variables? Bueno, este es uno de los problemas que estamos pasando todas las empresas hace ya mucho tiempo, ¿no? El ahogo fiscal que estamos teniendo es impresionante, tanto municipal, provincial como nacional. Realmente estamos muy asfixiados. Y bueno, el aumento día a día, o sea, no, ¿cómo te podría explicar? Todo sube, todo, no hay forma, y la queja mayoritaria que tienen todos los empresarios es del aumento que tenemos impositivo, ¿no? O sea, no tenemos ninguna rebaja, al contrario, se han ido sumando cada vez más impuestos a esto. Tratamos siempre, el empresariado trata constantemente de poder amortiguar los precios, de que no suba tanto, porque eso recae también en la venta. Claro. O sea, los sueldos tampoco suben mucho, no acompañan a la inflación porque no está pasando eso. Entonces, vemos un desfasaje muy grande. Se ajusta a más no poder. Eso está pasando prácticamente en todos los rubros. Lo que pasa es que, bueno, hay momentos y situaciones que lamentablemente ya no se pueden aguantar. Marcelo, simplemente para cerrar la nota, lo que los tiene más alerta de aquí en adelante es la eventual suba de los servicios, digo, por el uso del gas y de la corriente eléctrica que tienen ustedes. Sí, por supuesto. Estamos esperando a ver cómo cierra el gas, que otro de los ítems que estaba en boga ahí trabajando, a ver qué precio se va a trasladar. Córdoba sabemos que es un poquito más caro siempre, y está la energía eléctrica, el tema del agua, que también hay un aumento en ese servicio, y esperando qué es lo que pasa con el combustible, ¿no? Claro. Porque es otro detonante. Tremendo. Tenemos también en lo que es el traslado de materias primas y mercaderías, ¿no? De productos terminados. Claro, súper entendible. Y después tenemos el otro problema, de que cada vez somos menos lo que estamos aportando al sistema, ¿no? Estamos teniendo prácticamente, diríamos, un 50% de lo que es gente que se ha pasado a la informalidad, y esa es la otra la competencia desleal que estamos teniendo. Por eso estamos viendo estas diferencias de precios, que a veces la gente se pregunta por qué en un lado vale la mitad que en el otro, ¿sí? Y bueno, eso demuestra la carga impositiva que soportamos los que estamos, digamos, en regla. Sin dudas. Lo hemos remarcado también en otros rubros. A veces estar dentro de la ley es sumamente difícil en Argentina y sumamente costoso. Marcelo, simplemente agradecerte por estos minutos y darnos al detalle de por qué ha aumentado el pan. Muchas gracias. A ustedes, muy amables. Buenos días. Muy bien, allí lo teníamos a Marcelo Biondi de CIPAC. Y bueno, un nuevo aumento, a afrontarlo cada uno de los argentinos con su bolso. Sin duda, recordemos que 9,88% incrementó la tarifa de PEC para los usuarios residenciales, ya fue aprobado por el ERCEP, un 5% de incremento se espera para los combustibles, un 30% aumentó el GNC, y así, si nos ponemos a sacar cuentas, realmente está cada vez más complicado. Hasta el momento todos los empresarios con los que hemos hablado siempre hablan de lo mismo, del ahogo financiero, del ahogo por los impuestos que está sufriendo el sector, algo agravado por la pandemia. Pero bueno, vamos a tratar en este contexto ¿relajamos un poco? De relajarnos un poco porque tenemos virales. Joel, ¿qué tenemos para hoy? Igual yo no me voy a relajar tanto porque en reunión de producción yo puse en tela de juicio este video. Se lo vamos a mostrar. Sí. Es alguien que tiene una gran habilidad con el papel y con la tijera. Fíjense la figura que logra. Ustedes, fíjense, él se pone la cámara y va haciendo unos recortes, ¿no? Como usted, como yo, cuando usamos el papel glacé metalizado, siempre ¿se acuerda? Muy mala, sí. Bueno, siempre. Sí, yo también. Bueno, fíjense, casi sin abrir el papel, ya le voy a mostrar la figura que logra. Yo simplemente... ¿No serán ilusionistas, Joel? Para mí va por ahí, o un grande en lo que es la edición de video. Fíjense. No.
¿Usted cree eso? Sin estar marcado eso, yo te digo, permítame, le voy a otorgar el beneficio de la duda. Ah, bien, bien. Usted sospecha. Bueno, yo diría, no lo sé, Rick. No lo sé, Rick, parece falso, tal cual. Pero bueno, ese es uno de los videos virales que está circulando por las diferentes redes. Y con eso, usted decide si cree o no cree, si es verdad o no. El Diego allí en la figura de papel. Para mí está pintado de negro, ¿eh? Para mí está pintado y solamente cortó el círculo una y otra vez. Claro, es buena, es buena. Los dejamos pensando y con esto nos vamos a la pausa y ya venimos con más. Tu salud siempre está primero. Por eso en la Obra Social Perkins tenemos un plan para vos. Te ofrecemos la mejor cobertura médica sin coseguro. Contamos con una trayectoria de más de 30 años. Afiliate hoy y empezá a sentirte más seguro. Más info en osperkins.com.ar o al 0800-444-0663. Obra Social Perkins. Cuidando tu salud. Nuestra lista de ganadores sigue creciendo. Alcanzar eso que tanto querés es posible con los planes de ahorro de Alcance. Y ellos ya lo consiguieron. Felicitamos a los ganadores del último mes. Juan Corso de Funes, Santa Fe, se llevó 1 millón de pesos en la segunda cuota. Adrián Paulucci de Belville, Córdoba, ganó 500.000 pesos en la cuota 5. José Mena de Aluminé Neuquén, en la cuota 18, sacó plan doble y se llevó una Duster Oroch más 200.000 pesos en efectivo. Roberto Pereira, de La Cañada, Santiago del Estero, con su plan doble, adjudicó una Honda Wave 110 centímetros cúbicos y además una Honda CB 190 en la cuota 30. Vos podés ser el próximo ganador. Entérate cómo en alcanceplanes.com.ar. Alcance, planes de ahorro a tu medida. Elegí para tus compras Mercado Norte. Nuevos horarios. Lunes a viernes de 7 a 18 horas. Sábados de 7 a 14:30. Nuevos puestos remodelados y la tradición familiar de siempre. Si le compras a ellos, tu esfuerzo queda en casa. Elegí Mercado Norte. Sabemos que todavía hay dudas sobre cómo inscribirse para la aplicación de la vacuna contra el COVID-19. Por eso, el Defensor del Pueblo dispuso personal presencial capacitado para resolver dificultades y concretar el proceso. Los interesados, en especial personas mayores, serán asesorados sobre el uso de la plataforma Ciudadano Digital. Deben presentarse con DNI en de Anfunes 352, Córdoba Capital, en el horario de 9 a 14 horas. Ante cualquier consulta, comunicarse al 0800-777-0337 de 9 a 14 horas. Defensor del Pueblo de la provincia de Córdoba. Hoy necesitamos tu apoyo. Necesitamos que ayudes a inscribirse para vacunarse a los que aún no lo han hecho. Puede ser tu vieja, tu viejo, cualquiera de tus abuelos, un vecino, un amigo, un conocido. Hemos lanzado esta campaña de acción sanitaria para que los cordobeses se puedan vacunar. Pero para eso es indispensable que estén registrados. Y ahí es donde necesitamos de tu ayuda. Entrá a la dirección que figura en pantalla e inscribí a cualquier adulto mayor que por su edad o su condición no pueda hacerlo. Por favor, danos una mano. Ayúdanos a salvar vidas. Ayúdanos a cuidar la vida de todos los cordobeses. Córdoba Capital, Municipalidad de Córdoba. Con la factura digital de PEC ahorras tiempo, ahorras papel y ayudas al planeta. Además, la podés consultar desde cualquiera de tus dispositivos. Adherite ya desde epec.com.ar o a través de la aplicación móvil. EPEC. Crecemos juntos. Continuamos con más información en este día muy pero muy frío en la ciudad de Córdoba, pero en toda la provincia también se mantienen las bajas temperaturas. Mientras tanto, los invitamos a ponerse en el calorcito de los títulos.
Villa María abusó y lo detuvieron en Buenos Aires. Un hombre intensamente buscado por grooming y abuso sexual a una menor de Villa María fue detenido tras un operativo de la policía de Córdoba en Bahía Blanca. Marcos Juárez, animales que valen oro. La policía logró recuperar un importante botín de dólares que unos delincuentes le habían sustraído a un adulto mayor de 80 años. El rescate fue logrado con la ayuda de un perro entrenado en la detección de divisas. Y lo decíamos en los títulos, la jornada de ayer para la provincia arrojó uno de los peores resultados y está ligado a la cantidad de víctimas fatales. Un nuevo récord que lamentablemente hemos atravesado. 32 fueron las vidas que se perdieron, vidas con sus historias, con su entorno familiar, con su entorno laboral, afectivo, que han dejado de existir como consecuencia de esta pandemia y de esta segunda ola que cada vez genera mayor preocupación mientras se van descubriendo los alcances que va teniendo sobre la salud. Lo decíamos días atrás, la triste noticia de la muerte de 2 mamás que acababan de dar a luz, mujeres sin patologías previas, una de 36 años, la otra de 41, que lamentablemente como consecuencia del coronavirus fallecieron. Esto habla de una segunda ola con un virus mucho más agresivo. 2 datos en cuanto a las estadísticas de Córdoba, uno sin dudas negativo y el otro relativamente positivo. En cuanto a la tasa de positividad, ha crecido en Córdoba, es decir, de la cantidad de test y después los que dan positivo, el porcentaje ha aumentado. Hay más positivos, pasándolo en limpio, hay gente más contagiada. El dato bueno, si se quiere, es que dentro de este contexto y los decesos que comentaba Flavia recién, es que el índice en cuanto a ocupación de camas críticas no ha crecido, está cercano al 40% desde hace varios días atrás y eso es muy bueno. Quiere decir que hay camas disponibles ante la eventualidad de que se lleguen a necesitar. Bueno, particularmente se van dando estos 2 datos. Sin dudas, pero así también la preocupación está porque recordemos que se han anunciado la creación de nuevas camas, se continúan construyendo nuevos hospitales. Lo que decimos siempre, ¿qué va a pasar con el personal de salud necesario para atender esas camas? Allí sigue estando la principal incógnita y la principal preocupación de un personal de salud que lejos de haberse relajado continúa muy saturado. Bueno, y otro de los temas que obviamente que está muy vinculado a esto tiene que ver con las prestaciones que efectivamente hacen las obras sociales, las clínicas privadas, que obviamente también tienen sus coberturas médicas. Bueno, saben ustedes que el órgano encargado de controlarlo es a nivel nacional y es la Superintendencia de Salud. Particularmente aquí en Córdoba se ha hecho un relevamiento de cómo son este tipo de prestaciones dentro de la provincia y por eso vamos a escuchar la palabra de Román Pereira, quien es delegado de la Superintendencia que se refiere al respecto. El objetivo de la reunión conjunta hoy planteada y propuesta con el Ministerio de Salud de la provincia de Córdoba y la Superintendencia de Salud a nivel nacional es justamente fortalecer los vínculos de articulación con el sector de la seguridad social y con las empresas de medicina prepaga, tratando de garantizar la permanencia y el acceso a las prestaciones para todos los beneficiarios de obras sociales y seguros privados. Justamente la idea era escuchar a los seguros y cuáles son sus problemáticas en virtud de la demanda creciente y permanente que nos está dando la pandemia en esta segunda ola. Y es necesario fortalecer los canales de comunicación para mejorar la gestión clínica de los pacientes, integrar el sistema de salud que en vista de un escenario realmente crítico es, digamos, necesario que trabajemos todos juntos. Entonces,